SER Podcast. Jesús Callejo, programa 701 y programa dedicado a una localidad a la que yo tengo mucho cariño. Te lo comentaba antes en el tren cuando venía. Mi padre, que era de Valladolid, pero vivió muchísimos años aquí en Aguilar de Campoo, ¿no? Y siempre hablaba de sus recuerdos de la infancia, de esa amistad con Peridis, que luego lo vamos a tener en un corte, no ha podido venir, pero quería también que estuviera presente, ¿no? Compañero, como digo, de colegio, y siempre el recuerdo, ¿no? de mi abuelo, Fulgencio Ares, que fue el que siempre que veo con Peridis, siempre que hablo con él me lo recuerda, ¿no? El hecho de que mi abuelo le salvó la vida, que era el practicante de Aguilar, y un día que tuvo una recaída de esas casi gripes de caballo, ¿no? que había por entonces, le puso las inyecciones necesarias para poder recuperar un poco el aliento. Es un lugar absolutamente increíble, ¿a que sí? ¿Qué tal, Nacho? Pues la verdad que sí. Qué mejor manera de empezar esta nueva etapa, el 701, ni más ni menos, que en un lugar, como tú decías, mágico, pero también sagrado, ¿no? En fin, en este Real Monasterio aquí han ocurrido muchísimas cosas, hay mucha leyenda, hay mucho románico, hay mucha galleta también, y eso es todo lo que tiene Palencia. Es cierto que a lo mejor no se ha ponderado muchísimo sus valores, yo creo que hoy es un buen momento para hacerlo, pero desde luego son comarcas, son provincias que están cargadas de historia, y sin esa historia, sin esas leyendas, desde luego sería muy difícil entender el resto de la historia de España. Bueno, pues si te parece, como tenemos muchísimos contenidos, muchísimos invitados, muchísimos temas que tratar, tenemos preparado, como siempre, la máquina del tiempo, el teclado de nuestro cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos recomiendas, para lo que nos recomiendas viajar en esta ocasión? La fecha es el 31 de julio de 1522. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, el personaje que tenemos delante es muy jovencito en esta ocasión, lo recuerdo por esos cuadros, ¿no? flamencos que hay prácticamente de él, y por la historia que me venías comentando antes en el tren cuando venimos aquí a Aguilar. Ese es Carlos V. Muy jovencito, tiene 22 añitos, pero cuidado, en el momento que lo estamos viendo, en 1522, ya es emperador. Y le estamos viendo entrando en una ermita que posiblemente sea el origen un poco de Aguilar de Campoo, porque estamos hablando de una ermita medieval, la de San Pedro y San Pablo, y en el interior él ya tenía constancia y conocimiento que estaba ni más ni menos que uno de esos personajes míticos, legendarios, casi icónico dentro de los cantares de gesta medievales, que es Bernardo del Carpio. Él ya había estado aquí antes, unos años antes, en 1517, pero ahora es 1522, regresa de Alemania, donde ha estado una temporada, ha desembarcado en Laredo, y mira tú por dónde, de los lugares que él quiere ver, por supuesto, viene Aguilar de Campoo, se aloja en el Palacio de los Marqueses, como también lo hizo en 1517, y una de sus obsesiones es ni más ni menos acercarse a la tumba donde está el sarcófago y la lápida de Bernardo del Carpio. ¿Para qué? ¿Para rendirle honores? Bueno, posiblemente, pero para hacer un acto mucho más material, mucho más tangible, y que para él representa un gesto simbólico, que es recuperar la espada. ¿No? Una espada mágica, ¿no? Tiene ese aspecto mágico también, casi un amuleto, ¿no? con un poder especial. Claro, porque no es una espada cualquiera. Claro, puedes decir, hombre, es la espada de Bernardo del Carpio, pero es que tampoco era suya. Realmente era la espada de Roland, de Rolando, de Orlando, de Errolán, en fin, los distintos nombres según las distintas sagas de las que se haga referencia a este paladín, a este soldado franco. Y todo nos remite a una batalla que es histórica, pero también con aires legendarios, que es la batalla de Roncesvalles. Y claro, ahí es donde ya entra un poco la confusión entre si estamos hablando de un personaje histórico o mítico, porque ya las fechas no coinciden. Bernardo del Carpio, evidentemente, estaríamos hablando, si hablamos de la batalla de Roncesvalles, del 778 del siglo VIII, pero es que hay muchas referencias que hablan de él del siglo IX. Por lo tanto, o era un personaje que vivió muchísimo, o estamos hablando de distintos personajes
asumidos en una misma figura. Bueno, en definitiva, lo que ocurre en la batalla de Roncesvalles, como sabes, en fin, para mantener la marca hispánica a los carolingios, pues que iba desde Pamplona hasta Barcelona, pues las huestes de Carlomagno, aquí que vienen, en fin, asolan Pamplona, derriban sus murallas, y cuando ya se van tranquilamente, ¿no?, para cruzar los Pirineos en dirección a Francia, bueno, pues aquí nuestro protagonista dice: les vamos a preparar una buena emboscada, vamos a darles un buen susto, un susto de tal tamaño que, según las crónicas, y en este caso la canción de Roland, la chanson de Roland, habla de 20.000 bajas en las tropas francas, es decir, las tropas carolingias. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una auténtica masacre donde no solo muere el sobrino y el paladín, que era de Carlomagno, sino también los 12 pares de Francia. En fin, una catástrofe absoluta. Y en la muerte, aquí entra un episodio que a mí son de los que me encantan, porque forma parte de esa leyenda, y es que ocurre con la espada. Evidentemente, ya hemos dado una versión. La espada se la queda el vencedor, en este caso, ni más ni menos que Bernardo del Carpio. Pero es que hay otras leyendas que dicen que, cuidado, antes de que caiga en manos enemigas, la espada la intenta romper, y con tal fuerza que crea lo que se llama la brecha de Roland, o la brecha de Rolando, ¿no? Una brecha que estamos hablando, en fin, de 50 metros de profundidad y 100 metros de altura, o sea que, para que veas. Pero es un elemento, un accidente geológico que ha dado lugar un poco pues a esa especie de fantasía. La otra es que la lanza tan lejos, porque bueno, yo la lanzo tan lejos que iba a tener una fuerza hercúlea al hombre, y aquí hay dos versiones. Ya sabes que casi siempre hablamos de León, como no, somos ambos de León. Una dice que estaría en el fondo del lago Carucedo, con también la mitología que hay alrededor del lago Carucedo, con la Ondina, en fin, están las médulas, en fin, toda ese siempre tiene que haber un trasfondo mágico, mitológico, que es lo que enriquecen estas historias. Por supuesto, claro que lo enriquece, porque en el fondo, si te das cuenta, al decir que está en las aguas del lago Carucedo, lo está emparentando con Excalibur, es decir, una espada también mágica, mitológica, pero a diferencia de Durandarte, que así se llama la espada de Roland, la de Excalibur nunca llegó a existir. Y luego algún día te contaré la historia real, que procede de Italia, no procede precisamente de Gran Bretaña. Bueno, y la otra versión es que la lanza tan lejos que va al final a parar al santuario de Rocamadour, que está en el sur de Francia, y allí permanece clavada en uno de los laterales de ese santuario. Pero la versión buena, la que nos interesa, es que se la lleva nuestro caballero medieval, con ella muere, con ella la entierran, y Carlos I de España, V de Alemania, dice: qué mejor tesoro, qué mejor trofeo que llevármela para mis gestas. Y aquí viene ya la conclusión. Esa espada no desaparece, sino que a día de hoy se puede ver en la Armería Real del Palacio Real de Madrid. Una historia increíble, ¿no?, que ya la quisieran muchos países europeos, ¿no? Siempre estamos, quizás lo que decías ahora, ¿no?, con la historia de Excalibur y esas leyendas medievales que nos hacen, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista casi antropológico, crecer, ¿no?, porque todos los mitos, todas esas leyendas enriquecen la historia del ser humano. Si te parece, Jesús, vamos a dar paso en este cronovisor a César del Valle. Él es coordinador del Centro Rom de Santa María la Real y, hay que decirlo, también es el guardés, ¿no?, porque tenía la llave pequeña que nos ha abierto antes esa antigua ermita, la tumba de Bernardo del Carpio. César del Valle, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Antes has estado mostrándonos la cueva, es un espacio muy angosto con esa lápida, ¿no?, con un texto escrito en la parte superior, y ese es el lugar, ¿no?, donde la tradición, la historia dice que estuvo Carlos V recuperando esa espada. Bueno, realmente nos encontramos en un lugar mágico, ¿no?, porque es el origen del monasterio de Santa María la Real. Ahí comienza la leyenda de este monasterio, donde un caballero llamado Alpidio, pues en una jornada de caza, encuentra las reliquias en esa cueva de San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, un lugar realmente mágico. Posteriormente será el lugar donde se deposite la tumba de Bernardo del Carpio, que todavía dará más importancia a este espacio, el monasterio de Santa María la Real. Y además nos lo comentabas también arriba, porque hay que subir una pequeña loma, ¿no?, enfrente justo del monasterio para acceder hasta ahí. Es muy fácil subir, pero es muy peligroso bajar. Atención, visitantes que se aproximen en las próximas fechas, próximos días hasta allí. Y lo que decía, llama la atención, ¿no?, que es una cueva muy, muy angosta, no es una cueva al uso, ¿no?, con un suelo plano, es como una especie como de un grupo de peñascos en donde se ha amoldado esa sillería, ¿no?, para crear una puerta, un cierre, y muy posiblemente eso en la época de Carlos V estuviera al aire. Bueno, también hay que pensar que probablemente en su época, en el siglo XVI, la
cueva estaría un pelín mejor arreglada. Es decir, probablemente sí que habría un firme, supuestamente también habría otras tumbas. Digamos que al ser tan importante esa cueva, estaría bastante mejor arreglada, y con el paso del tiempo la desamortización del monasterio iría perdiendo ese encanto de antigua ermita que tuvo anteriormente, y sí que nos ha dejado un lugar pues bastante más mágico en la actualidad, que es la imagen que tenemos hoy en día, con una caída bastante importante, pero realmente sería una cueva o una ermita en este caso con bastante relevancia para el monasterio. Sí, César, porque además, bueno, estamos hablando de ese sarcófago, de esa tumba o supuesta tumba de Bernardo del Carpio, pero cuando llega Carlos V se encuentra más tumbas. En el interior había otra tumba, ¿no?, de Fernán Gallo, y en el exterior, justo a la entrada, había otra tumba. Cuéntanos un poco, ¿a quién correspondían esas tumbas? Bueno, Fernán Gallo era un escudero de Bernardo del Carpio, llevaba el estandarte natural de Burgos. Creí que ibas a decir llevaba el portátil. También podía, ¿no? También podía. Bueno, dicen las crónicas que este hombre participó en la batalla de Roncesvalles, que perdió un ojo, pero no el estandarte. Toma, que quede constancia. Dentro de la leyenda de Bernardo del Carpio, además hay un personaje, un francés llamado Don Bueso, que pierde una batalla con Bernardo del Carpio, pero realmente pasará sus últimos días junto a Bernardo del Carpio y será enterrado, en este caso, a la entrada de la cueva donde, digamos, estaba marcada su lápida con una espada y encima con una tumba, y encima de su tumba una espada. Y de esa leyenda, de esa iconografía, ¿no hay restos en el románico de la zona? Bueno, en el románico y luego en la escultura del Renacimiento, ya quizás que recuerden un poco este momento tan impactante, ¿no? Porque decías que es el momento de la fundación, ¿no?, de Santa María la Real, del origen de todo donde estamos. Con respecto a Bernardo del Carpio sí que hay mucha literatura en cuanto a romance, pero realmente en cuanto a imagen, hay mucha imagen en la Edad Media, en el románico, de, digamos, su gran contrincante, que es Roldán, y sobre todo en sus batallas contra Ferragut, sí. Pero no hay tanta imagen, digamos, con la idea de Bernardo del Carpio. Luego, a partir de ahí, sí que hay numerosas luchas entre caballeros en el románico, que a veces, dejando volar la imaginación, pues han querido ver a Bernardo del Carpio, pero como realidad pues no lo tenemos presente, nada más que fundamentalmente en literatura, y sobre todo en el Siglo de Oro será un personaje realmente muy atractivo para diferentes literatos como Lope de Vega o incluso Miguel de Cervantes, que cuando muere estaba preparando una leyenda o una historia sobre Bernardo del Carpio. Jesús, qué importante, insisto, son todas estas leyendas para reafirmar un poco la historia de un lugar, porque fíjate, estamos en Santa María la Real, que es un lugar maravilloso desde el punto de vista de la historia del arte, el románico, y que se le sumen estas leyendas, ¿no? Parece que completa la pieza, ¿no? Completa el resultado final. Sí, además, fíjate que estas leyendas se empiezan a fraguar a partir del siglo XII, que es un siglo fundamental, porque es donde se fraguan muchísimas leyendas, incluso ya se consolida también el Camino de Santiago, en fin, con una serie de crónicas, algunas pues no muy fidedignas, pero da igual, lo que interesaba es que en aquel momento había que fijar una serie de valores, una serie de símbolos, una serie de iconos que representaran a la monarquía que había en aquel momento, ¿no?, a los distintos reinos. En el caso de los romances que se van contando de nuestro protagonista Bernardo del Carpio, surgen a raíz de la chanson de Roland. Es decir, precisamente como los franceses dicen, o sea, que ensalzan a su héroe, y sin embargo su héroe fue muerto por un palentino. Por lo tanto, a partir del siglo XII, y sobre todo con la historia general, la crónica general de Alfonso X el Sabio del siglo XIII, dice, pues vamos a ensalzar también a nuestro. Es decir, no sabemos si existió o no existió, pero si hubo un Rolando que fue asesinado, fue matado, junto con sus huestes, por un palentino, ese es pues Bernardo del Carpio, que posiblemente sea también una modificación de un personaje también llamado Bernardo del siglo anterior, y que se fueron sumando distintos aditamentos biográficos. Pero da igual, el hecho es que la literatura medieval resurge con fuerza precisamente para ensalzar los valores del caballero medieval, del caballero hispano de aquel momento. Y el que lo representaba no era el Cid, que todavía quedaba un par de siglos para que naciera, lo que representaba era Bernardo del Carpio. Y desde ese momento Bernardo del Carpio cumple una función primordial, porque cumple un poco los papeles que hacía Hércules, es decir, que al final Alfonso II el Casto le encomienda una serie de trabajos para que pueda recuperar la libertad de su padre, porque no olvidemos que Bernardo del Carpio, si seguimos un poco la leyenda, es un hijo bastardo del conde de Saldaña y de
la hermana de Alfonso II el Casto, que lo que hace precisamente por tener esa especie de concubinato, pues ella permanece en un monasterio durante toda su vida y él en una cárcel, precisamente en un castillo, el Castillo de Luna, el Castillo de León. Una pregunta, César, un poco ya para concluir esa biografía, porque hay una segunda parte. Al final logra que su padre quede liberado haciendo una serie de trabajos para los distintos reyes asturianos. Al final lo logra, pero cuando va a liberarle se le encuentra muerto. Sí, llegó un poco tarde. ¿Qué ocurre? Que sigue haciendo un poco sus tropelías contra el rey Alfonso III, se retira a sus territorios en Carpio, que es una localidad cercana a Alba de Tormes, en la zona de Salamanca, y Alfonso III lo que le pide es que vuelva y le devuelva el castillo, digamos, con la, promesa de dejar libre a su padre. Ese es en ese momento cuando se lo devuelve, va a liberar a su padre y se le encuentra muerto, y ya a partir de ahí, decepcionado, huye, empieza a seguir pues con su ataque a las posesiones reales, y digamos que parece que muere como un poco soldado de fortuna. Y no olvidemos que él estaba también aliado con soldados del Emirato de Córdoba, es decir, que por entonces, incluso el valí de Zaragoza, sí que tenían buenas migas a la hora, por ejemplo, de hacer distintas razzias. O sea, que no estamos hablando solo de cristianos contra musulmanes, sino que entre ellos también había distintas alianzas. Y eso también lo cumple bien, esa simbiosis la cumple perfectamente Bernardo del Carpio, igual que posteriormente hizo el Cid Campeador. Por lo tanto, es lo que decimos, un personaje mítico, ensalzado por los romances, por las canciones de gesta. Sin embargo, la gente conoce más a Rolando, y a Bernardo del Carpio pues quedó un poco relegado, a pesar de que tanto Lope de Vega, que le cita en varios sitios, y también Cervantes, pues hacen uso de su figura para rememorar los principios caballerescos, los principios del honor, los principios de la valía que existían en la Edad Media y que poco a poco, gracias al amor cortés, se fueron difundiendo por el resto de la península. César, ya como última pregunta, ¿qué recuerdo ha quedado de la figura de Bernardo del Carpio? Imagino que aquí en la zona es un personaje muy popular, pero fuera de ella me consta que no. ¿Cuál es el legado, ¿no?, que ha quedado de este personaje tan maravilloso de la historia y de las leyendas de Castilla? A día de hoy sí que es cierto que ha ido perdiendo muchísima la relevancia histórica que tuvo el Siglo de Oro, etcétera, etcétera. Un poco, digamos, volviendo a la historia de Bernardo del Carpio, no hay que olvidar que un monasterio importante como Santa María la Real, monasterio premostratense, cuando necesita tener y vincularse a un personaje en el siglo XV, siglo XVI de grandísima relevancia, para que, bueno, al final consiga financiación, una pequeña operación de marketing, va a recurrir a Bernardo del Carpio. Pero sí que también es cierto que va cayendo un poquito en desgracia hasta pues incluso estos días en el que, mientras conozcamos al Cid o otros grandísimos personajes, Bernardo del Carpio ha quedado un poco más en la bruma, que bueno, poco a poco se va descubriendo su historia a través pues de la leyenda, de la arqueología y, por qué no, también de los propios elementos que conservamos en el monasterio de Santa María la Real. Desde luego es una historia que merece la pena conocerse, es una historia que merecía la pena que hiciéramos un cronovisor, ¿verdad, Jesús Callejo? Totalmente. Dedicado a la figura de Bernardo del Carpio, porque le da ese toque legendario, ¿no?, a la historia que tanto nos gusta a nosotros proyectar, ¿no?, que es la forma de enriquecer el pasado y tener otro punto de vista. Que es cierto que uno de sus tentáculos, me atreveré a decir, más que sus raíces, en el mundo de las supersticiones, ¿no?, de lo mágico, pero esos son elementos totalmente humanos que, como muy propios, ¿no?, pues merecen estar sobre esta mesa de este cronovisor de Ser Historia que estamos haciendo desde precisamente Santa María la Real, aquí en Aguilar de Campoo. César del Valle, coordinador del Centro ROM de Santa María la Real, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por llevar la historia a un plano tan fascinante. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y ha sido un placer hacer el cronovisor desde este marco incomparable. Totalmente. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.